Hola Francisco, yo soy maestro de escuela y cada vez veo más difícil la atención en los chavales. Me resulta muy difícil que ellos capten todo lo que yo quisiera. Y creo que es muy importante eso hoy en día. Y quería ver si me puede recomendar algo para mejorar la atención en las aulas, pero también en casa, con los padres. Gracias. Pues muchas gracias, porque creo que es una pregunta central dentro del tema que nos ocupa. En instrucción, evidentemente, la atención es el proceso cerebral fundamental. Sin atención no hay aprendizaje ni memoria. Y la atención tampoco es aquello, y por experiencia, si algunos sois maestros, pues aquello que puedas salir al colegio y decirle, y estás viendo que Pedrito está viendo la mariposa, y dices, Pedrito, préstame la atención, que es importante lo que te enseño en la pizarra. ¿Vale? Y te vuelves a la pizarra y te vuelves otra vez. Pero Pedrito, no te he dicho que prestes atención. Y te vuelves y otra vez. El ejemplo, lo difícil que es. Lo principal es darnos cuenta que hay que prestar o ayudar o saber, aunque hablaremos, si usted quiere, si quieres, de los procesos cerebrales de la atención, menos de la atención y más ver cómo podemos abrir esa atención. Y eso es la curiosidad. Maestro, no seas berzas. Si Pedrito es normal y no te presta atención, reflexiona y piensa que posiblemente es tremendamente soso lo que le estás enseñando. Así que tienes que hacer un esfuerzo en hacer despertar a Pedrito desde dentro. Y nunca más tendrás que coger la barrita de abedul y golpearle para que preste a través del castigo la atención. Eso es negativo, eso no es hoy. Hoy no se pueden aprender abstractos, conceptos, ideas con el abedul. Tiene que ser con la alegría. Y eso es hacerle interesante. Y insistió en una ocasión, tratando de este tema tan importante, pero dígame usted un ejemplo que de verdad una audiencia de mis estudiantes, por ejemplo, adolescentes que los tengo y no me hacen caso, y mira qué les digo y qué les hago. Vamos a ver, usted sale como profesor y le dice, hoy, niños, lleva cuidado, que son adolescentes. Hoy, es que los andaluces decimos un poco eso de niños. Hoy vamos a explicar un tema interesante. Y pones énfasis en lo interesante. Muy interesante. Vamos a hablar de la hipotenusa en conexión con los ángulos columnares de la arquitectura romana. Haga usted lo contrario. Vamos a hablar de un tema aburrido. Adolescentes. Hoy vamos a hablar de sexo. Y esto mola. A ver. Y ahí tienes a los adolescentes prestando toda la atención. Estos son dos ejemplos burdos, evidente. El ejemplo que yo, desde que escribí aquel libro de neuroeducación, puse el ejemplo, se me ocurrió escribir el ejemplo, digo, imaginaos que me estáis prestando atención a mí. Y de pronto, tras mí, aparece, de pronto, una jirafa. ¿Seguiríais prestándome alguna atención a mí o a la jirafa? Evidente, a la jirafa. ¿Por qué? Porque la jirafa representa algo nuevo, algo que rompe la monotonía del profesor Mora soltándonos aquí un rollo, algo diferente. Y es algo que a la emoción y a la reactividad emocional, que eso es la curiosidad, algo curioso, perceptivo, le hace así a la atención. Es una puerta que llama y abre. Yo no necesitaría decirle a ninguno de ustedes, prestadle la atención a la jirafa, ¿a que no? No, la jirafa representa ya, ¡wow!, qué interesante. Convirtámonos todos los docentes en jirafas. Hagamos interesante lo que enseñamos. Y eso es realmente lo que en el mundo se dice de los grandes profesores. Aquellos capaces de convertir lo soso siempre en interesante. Porque lo interesante
es lo que te abre las puertas de la atención. Y la atención es absolutamente lo necesario para poder aprender y memorizar de forma explícita. La curiosidad es algo tan absorbente cuando es auténtica que toda tu atención está dedicada a ello. A eso un gran neurofisiólogo británico de Oxford, que tuvo el premio Nobel, Charles Sherrington, le llamaba y le llamó, y se respeta, la curiosidad sagrada. El más alto grado de curiosidad. Aquella que rompe lo que conocemos y te abre las puertas a lo nuevo, a lo diferente, a lo por decir, Dios mío, se ha abierto un nuevo capítulo. En definitiva, terminando de contestar, porque sería largo, pero sí lo voy a sintetizar, el tema de los tiempos atencionales es importante. Evidentemente, haz curioso lo que enseñas. Enseña siempre con curiosidad. Enseña, por ejemplo, cuando sabemos cómo sabemos, y esto sí sería muy largo porque me ha preocupado, el cómo de cuánto tiempo puede durar el tiempo atencional de una persona para que pueda alcanzar el máximo del rendimiento mental. Y hemos estado viendo que efectivamente está entre 10, 15, 20 minutos, no hay más. Pensad lo que es en la universidad que aprende que el estudiante empieza a las 8 de la mañana y termina a las 2 de la tarde con clases de 50 minutos sin parar, con solo 10 minutos de descanso entre clase y clase. Si lo que he dicho es verdad, imaginaos lo otro. ¿Creéis que puede todos los días un estudiante mantener esa cantidad de horas atentos? No. Tengo anécdotas, lo podría detallar, como he sido observacional y medirlo, solamente observacionalmente, cómo se cae, cómo a principio de cada clase a las 8 de la mañana normalmente el estudiante comienza tomando notas y como a los 10 no, pero a los 15, 20 minutos los bolis empiezan a caer como fichas de dominó. Pop, 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 hasta que aproximadamente hay algunos que duros hasta los 40 minutos, pero a los 40 se caen. No hay bolis, no hay bolis. El foco atención. Hay que cambiar el formato de la estructura atencional en las universidades, sobre todo y fundamentalmente, porque en los colegios los niños, ya lo sé, te interrumpen constantemente y forman parte de otro formato. De manera que esa realidad hay que tenerla en cuenta. Cada 10, 15 minutos hay que romper el discurso de lo que es la temática de esa clase, diciendo una anécdota, diciendo un chiste, diciendo tal. Si me preguntáis, ¿y usted qué hace? ¿Tú qué haces? Pues yo normalmente hago esas interrupciones no regladas, hablando de pequeñas cositas como las que os he contado del registro de una sola neurona. Me emociona hablar de esas cosas, me repatalea hablar de mí mismo, pero es que de las como anécdotas de otros pues no tengo ninguna. En cualquier caso, eso es lo que hago. Pero se puede hacer poniendo una fotografía. Se puede hacer, esta tarde hay no sé qué de no sé cuánto. Se puede romper el discurso, porque se ha visto que en los 10-15 minutos la atención baja, haces esa rotura de un 1, 2, 3 minutos de la atención, de pronto no comienza aquí que siga bajando, sube y vuelve otra a bajar. O sea que hay como episodios atencionales. Por tanto, atención sí, curiosidad más. Hola, profesor. Hola. Soy Bárbara, soy orientadora de FP y viendo cómo trabajan los alumnos y alumnas veo que mucha de la información con la que ellos trabajan está en la red, está en Internet. Y mi pregunta va en esa línea: ¿cuál es la figura de los maestros y maestras hoy en día, si son importantes, y cuál es su función en la educación de estos estudiantes? Es una pregunta de enjundia. En este momento en donde las tecnologías nos están invadiendo con un valor extraordinario, pero nunca sustitutivo del maestro. El maestro debe ser la joya de la corona de un país. Es su humanidad lo que puede transmitir humanidad. No lo esperes nunca de una máquina, no lo esperes nunca de un tablet. Un tablet sí, y un ordenador, ¿te sirve? Claro que te sirve. Pero como solo y exclusivamente trabajemos como eso en cualquier institución o a no ser que sea un avanzado MIT y con disciplinas a discutir, en un niño lo que no puede hacer es no saber nada más allá de dónde tiene guardado lo que tiene que saber. Un niño tiene que saber poesía, un niño tiene que saber y algunas veces embellecer un discurso, o cuando es adolescente,
de una gran poesía, de un gran trozo del literario. Hay que memorizar selectivamente y conocer, porque eso en parte también es aprovecharte para poder desarrollar las teorías, los talentos ejecutivos tan necesarios, como son la inhibición de funciones, como son la memoria de trabajo, la capacidad, por ejemplo, que me permite a mí estar echando estos discursos o rollos que os suelto, que significa una idea engarzada a otra. Eso es memoria de trabajo. La toma de decisiones para cambiar en este momento, si quisiera, a otra temática y poder seguirla perfectamente y volver al punto, como aquí ha ocurrido, de donde me he quedado. Eso son funciones ejecutivas. Eso hay que aprenderlo, eso hay que trabajarlo con el maestro, porque el maestro transfiere lo que hemos hablado aquí de emoción, transfiere esa humanidad que cuando lo leí en el discurso del Premio Nobel de Albert Camus en 1957 me clavó. Cuando recibió ese Premio Nobel tan joven, que ya sabéis, tendría 44 años. ¿Con qué nobleza? Dijo, y te lo agradezco a ti, maestro, y lo digo bien alto, para que todo el mundo sepa que si estoy aquí, te lo debo a ti. Eso no se puede decir a una máquina. Eso se le dice a un ser humano. Esa grandiosidad tiene que estar ahí. Pero lo que es la transferencia de conocimiento, que es lo que hemos dicho aquí, que es la semántica, que es la sintaxis, que es la prosodia, que es el colorido emocional, y lo que llega a los valores, no puede hacerse en un tablet. Hola, Francisco. Hola. Mi nombre es Nora, soy madre de 2 niños de 10 y de 6 años, y quería preguntarle acerca de cómo podríamos mejorar el rendimiento escolar de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Por rendimiento mental se entiende el máximo de lo que tú puedes o nadie en el top podría en una clase obtener de ella, que por un examen o por unas preguntas puedes sacar, este se ha enterado de todo, este de un 80%, este de un 60% y así sucesivamente hasta el que ha estado viendo a las maripositas. Pero es que hay muchos ingredientes. ¿Cuáles son esos ingredientes? Pues ingredientes como, por ejemplo, ¿quiere usted un niño o un hijo que tenga un gran rendimiento mental si sabemos que a la edad correspondiente tiene un desarrollo que es el que corresponde a las exigencias que hay en un colegio determinado? Pues tiene que ir muy bien desayunado, tiene que ir muy bien dormido, tiene que ir sin ningún problema emocional. Estamos hablando de muchas cosas. Porque que vaya bien dormido depende, lógicamente, de muchos factores a su vez. ¿Y qué es bien dormido? Los ritmos circadianos es otro factor trascendente. Hay niños que son alondras y hay niños que son lechuzas. Los alondras los tienes a las 6:30 de la mañana con ojos como platos. A las lechuzas eso lo tienen, pero a las 11 de la noche. ¿En qué medida eso repercute en el colegio para obtener su máximo rendimiento mental? En que si no tenemos más oportunidad que tenerlos a todos juntos, poner las grandes materias, lengua, matemáticas, ponerlas a una hora donde más o menos se coincida con el ciclo, es decir, que tanto la lechuza como la alondra estén despiertos. Y eso en buenos colegios se tiene en cuenta, en malos colegios no, y es trascendente. Tú ponle la matemática a las 9 de la mañana a una lechuza y verás tú, a las 9 de la mañana, se entera de la mitad. Desayunar muy bien con los niveles de glucosa correspondientes, en fin, etcétera. Una banalidad. Un día sí. Otro día también. Como eso sea irregular y todos los días, tú puedes tener un niño que rinde mal. Pero además, es evidente que no solo depende del niño, depende, pues, de lo que tenga alrededor con la enseñanza. Un buen maestro, del que hemos venido hablando, puede hacer que el niño rinda, aun estando en un ciclo trastornado un día o no comido otro día, porque su capacidad de acercarse emocionalmente al niño es muy grande. Buenas tardes, profesor.